El jefe de la Policía Metropolitana dedicó 3 años de su carrera a dirigir personalmente una investigación sobre una sola cuestión. ¿Fue asesinada Diana, princesa de Gales? No se trataba de un detective novato al que se le entregó un expediente sin resolver y se le ordenó que lo archivara discretamente. El propio comisario, el oficial de policía de mayor rango en todo el país, renunció a sus funciones generales en la fuerza para liderar esta investigación personalmente durante 3 años consecutivos. Una vez finalizada, publicó sus conclusiones, varios cientos de páginas, no un comunicado de prensa, no un resumen para titulares. El informe completo, publicado, está disponible en línea ahora mismo, indexado, con notas a pie de página, estructurado acusación por acusación, accesible a cualquier persona con conexión a Internet que quiera comprobar las afirmaciones por sí misma en lugar de fiarse de la palabra de otros. Casi nadie que repite las teorías sobre aquella noche en París lo ha abierto jamás, ni quienes insisten, décadas después, en que fue asesinada, ni quienes insisten, con la misma seguridad, en que toda la idea es simplemente descabellada e indiscutible. Ambas partes, en su mayoría, argumentan basándose en un resumen de un titular, mientras que el documento original, el escrito por el hombre cuya labor durante 3 años consistió en investigar, permanece prácticamente sin leer en un sitio web del gobierno. Aún menos personas saben qué sucedió después, porque tras la publicación de ese informe, toda la cuestión se volvió a examinar desde cero, esta vez en audiencia pública, ante un jurado de 12 ciudadanos comunes, durante 6 meses de testimonios bajo juramento y contrainterrogatorio. El hombre que había pasado años haciendo públicas las acusaciones originales, fue llevado a esa sala e interrogado directamente, sin citar un recorte de prensa ni parafrasear a un periodista, sino que se le pidió, bajo juramento, que explicara el fundamento de sus declaraciones. Y el veredicto del jurado sorprendió a muchos de ambos lados de la disputa, que ya habían formado una opinión mucho antes de que comenzara el juicio sobre lo que dictaminaría un tribunal británico. Ya hablaremos de ese veredicto. Se acerca y no es lo que ninguna de las partes en esta discusión suele esperar. Antes de llegar a ese punto, si desea que el resto de la información se presente correctamente, en orden, sin omisiones ni invenciones, suscríbase ahora. Este canal cubre a la familia real como debe ser. Lo que realmente se dijo, lo que realmente se descubrió, lo que realmente se demostró y lo que, hasta el día de hoy, realmente no se demostró. Aquí está lo que está documentado que sucedió, expuesto claramente, antes de que entren en juego las teorías. La noche del 31 de agosto de 1997, un Mercedes que transportaba a Diana, princesa de Gales, Dodi Fayed, su conductor, Henry Paul, y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, entró en el paso subterráneo del Pont del Alma, en el centro de París, un túnel que pasa por debajo de un cruce concurrido a lo largo del Sena. El coche impactó contra el 13º pilar del túnel a gran velocidad. Diana, Dodi Fayed y Henry Paul fallecieron. Rhys-Jones sobrevivió, aunque con graves lesiones faciales y torácicas que requirieron una cirugía compleja. Durante mucho tiempo después, según se informó, no recordaba el accidente, un detalle que posteriormente adquirió relevancia, ya que significaba que la única persona que lo presenció no podía simplemente sentarse y narrar lo sucedido en esos últimos segundos. El coche había salido del Hotel Ritz en el centro de París apenas unos minutos antes, perseguido casi desde el momento en que abandonó el hotel por fotógrafos en motocicleta que habían estado siguiendo los movimientos de la pareja durante toda la noche. Esta persecución se había intensificado en las semanas previas a medida que el interés público en la relación de Diana con Dodi Fayed se convertía en una de las historias más seguidas del mundo en aquel entonces. Henry Paul, que trabajaba en la seguridad del Hotel Ritz y tenía experiencia al volante, tomó el volante en ese último trayecto en lugar del chofer habitual de la pareja, una decisión tomada esa misma noche y no planificada con antelación. Esa persecución, la decisión sobre quién conduciría y la reacción del conductor al ser seguido por las calles de París,
se convirtieron en el punto de partida de todas las investigaciones que se llevaron a cabo durante los siguientes 11 años. Sí, fundamentalmente, las preguntas que planteaban estos tres elementos, los fotógrafos, la elección del conductor y la conducción en sí, se trataron como líneas de investigación completamente independientes a lo largo de los años posteriores, examinadas según sus propios méritos probatorios, en lugar de integrarlas en una única suposición sobre lo que debió haber ocurrido esa noche. Las autoridades francesas abrieron una investigación judicial formal casi de inmediato, a los pocos días del accidente, dada la magnitud de lo sucedido en pleno centro de su capital. En el sistema francés, un caso de esta magnitud se asigna a un juez de instrucción, un funcionario judicial con poderes que van mucho más allá de los de un agente de policía británico, quien dirige personalmente toda la investigación, ordena pruebas forenses, interroga directamente a los testigos y controla el alcance de la investigación de principio a fin, en lugar de simplemente supervisar el trabajo policial a distancia. Se trata de un procedimiento significativamente diferente al que se suele seguir en Gran Bretaña, donde la policía investiga una muerte y un forense independiente la examina posteriormente mediante una investigación judicial. Comprender esta diferencia estructural es importante, ya que explica por qué el proceso francés y el posterior proceso británico nunca fueron simplemente una repetición. La investigación francesa duró aproximadamente 18 meses. Los investigadores reconstruyeron la ruta exacta que siguió el coche desde el Ritz hasta el paso subterráneo, segundo a segundo, siempre que las pruebas lo permitieron. Examinaron el Mercedes con todo detalle forense, su velocidad en el momento del impacto, su estado mecánico antes del accidente y, fundamentalmente, si había colisionado con otro vehículo en el túnel antes de chocar contra el 13º pilar. Los testimonios de aquella noche describían un Fiat Uno blanco cerca de la entrada del túnel, momentos antes del accidente, que, según se informó, fue visto por varias personas a lo largo de la ruta. Dicho vehículo nunca fue localizado ni identificado definitivamente por los investigadores ni en la investigación francesa ni en la posterior británica. Honestamente, este sigue siendo uno de los cabos sueltos de toda esta historia, algo que ninguna de las investigaciones afirmó haber resuelto por completo, y merece ser reconocido como tal en lugar de ser ignorado o exagerado. Los resultados toxicológicos fueron fundamentales para la conclusión final de la investigación francesa. Los análisis de sangre indicaron que Henri Paul tenía alcohol en su organismo a una concentración aproximadamente 3 veces superior al límite legal francés para conducir, según los hallazgos de laboratorio incorporados a la investigación, además de rastros de 2 medicamentos recetados, un antidepresivo y otro utilizado habitualmente para controlar el síndrome de abstinencia. Los investigadores también examinaron en detalle la persecución, a los fotógrafos en motocicleta que siguieron el coche desde la entrada del hotel y consideraron qué papel, si lo hubo, desempeñó dicha persecución en las decisiones del conductor en los últimos instantes antes del accidente. En 1999, tras 18 meses de trabajo, el juez de instrucción concluyó que el accidente fue fortuito, causado principalmente por el exceso de velocidad del conductor combinado con su nivel de embriaguez y que los vehículos que lo perseguían fueron un factor contribuyente, pero secundario, y no la causa directa. Como resultado de la investigación francesa, no se presentaron cargos por homicidio ilegítimo contra nadie. En circunstancias normales, esto debería haber dado por concluido el asunto definitivamente. Una investigación judicial exhaustiva que duró 1 año y medio examinó el vehículo, los análisis toxicológicos y la persecución, y llegó a una conclusión basada en pruebas físicas y forenses, en lugar de especulaciones emitida por un funcionario judicial sin ningún motivo aparente para proteger a los implicados. En la mayoría de los casos de accidentes de tráfico mortales, por muy conocidos que sean los ocupantes del vehículo, esa conclusión simplemente se mantendría como registro oficial,
citado ocasionalmente y por lo demás sin mayor trascendencia. Esto no fue lo que ocurrió. 5 años después, en 2004, la Policía Metropolitana de Londres abrió su propia investigación sobre la misma muerte. Un caso que ya había sido formalmente cerrado por una autoridad judicial extranjera que operaba bajo su propio ordenamiento jurídico. El motivo no fue la aparición de nuevas pruebas forenses procedentes de fuentes previamente no examinadas. Fue el enorme volumen y la persistencia de las acusaciones públicas de que la conclusión francesa había sido errónea, o peor aún, que había sido deliberadamente diseñada para ser errónea desde el principio. Acusaciones que se habían vuelto más fuertes en lugar de atenuarse en los años transcurridos desde 1999, en lugar de desvanecerse como suele suceder con la mayoría de las conclusiones controvertidas. Estas acusaciones fueron formuladas de manera más notoria y pública por Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, un empresario con una notable presencia pública en Gran Bretaña y propietario de Harrods, los grandes almacenes londinenses, en aquel entonces. Durante varios años afirmó pública y repetidamente que su hijo y Diana habían sido presuntamente asesinados deliberadamente y que, en su opinión, miembros de la élite británica eran responsables de haberlo orquestado. Hizo estas afirmaciones en entrevistas televisivas, en prensa escrita, en declaraciones públicas con motivo de los aniversarios de las muertes cada año, y finalmente en testimonios jurados prestados directamente a los investigadores y posteriormente ante el propio tribunal. Es importante destacar que sus afirmaciones eran específicas, no meras sospechas generalizadas. Abordaban los resultados toxicológicos, la hora exacta de la salida del Ritz, la persecución por parte de los fotógrafos, el vehículo no identificado cerca de la entrada del túnel y la respuesta de los servicios de emergencia tras el accidente. Cada una de estas afirmaciones era concreta y verificable, no una mera intuición. Ante acusaciones de tal gravedad repetidas con tal frecuencia durante tantos años, por un hombre con semejante influencia pública y acceso a los medios, las autoridades británicas tomaron una decisión que merece ser analizada detenidamente, pues es esencialmente lo opuesto a lo que constituiría un verdadero encubrimiento. No desestimaron las acusaciones de plano como el mero dolor de un padre afligido sin fundamento probatorio, a pesar de que el dolor era claramente uno de los motivos que impulsaban a Al-Fayed a seguir haciéndolas, año tras año. No cerraron el caso discretamente ni esperaron a que la atención pública se centrara en otro asunto, aunque para 2004 ya había transcurrido el tiempo suficiente como para que, plausiblemente, esto hubiera sido posible. En cambio, abrieron una investigación penal formal con todos los recursos necesarios y de alto nivel, dirigida no por un detective de rango medio asignado al caso como trabajo rutinario, sino por el oficial de policía de mayor rango de todo el país, específicamente para contrastar cada una de las acusaciones de Al-Fayed con las pruebas disponibles, una por una, y para publicar exactamente lo que encontraran independientemente del resultado, con un costo institucional real en términos de tiempo, financiación y atención pública constante sobre un caso que la mayor parte del aparato gubernamental probablemente hubiera preferido que se desvaneciera discretamente de los titulares. Vale la pena precisar qué hizo que esta situación fuera inusual, porque explica por qué un caso extranjero ya cerrado fue reabierto por la policía de otro país, algo que no sucede a menudo. Normalmente, que una figura pública repita afirmaciones sin fundamento durante años no desencadena por sí solo una nueva investigación penal de varios años sobre un caso que el Poder Judicial de otro país ya ha concluido formalmente. Lo que marcó la diferencia fue la combinación de varios factores: la enorme influencia pública de Al-Fayed y su capacidad para obtener una cobertura mediática constante, la genuina gravedad de sus alegaciones,
La presión sostenida de miembros del Parlamento y de ciertos sectores de la prensa que preguntaban abiertamente por qué las acusaciones nunca se habían sometido a pruebas formales en suelo británico, y el reconocimiento dentro de la propia Policía Metropolitana de que simplemente reiterar las conclusiones francesas, sin ninguna verificación británica independiente, no satisfaría a nadie ni resolvería absolutamente nada. Al parecer, la lógica institucional optó por investigar las acusaciones a fondo, desde cero, utilizando esta vez recursos forenses británicos, y luego publicar las pruebas, independientemente de la dirección que éstas indicaran. Esa investigación fue la Operación Paget. Fue dirigida personalmente por Sir John Stevens, entonces comisionado de la Policía Metropolitana, uno de los cargos más altos en materia de seguridad pública del país. Stevens no delegó esta tarea a un equipo subalterno para simplemente aprobar un resumen que le entregaron posteriormente. Él mismo dirigió la operación personalmente durante aproximadamente 3 años, desde 2004 hasta 2006. El alcance de la operación fue enorme en todos los sentidos. Los investigadores revisaron el expediente judicial francés completo, obtuvieron el material forense original dondequiera que estuviera disponible para su reexamen y volvieron a entrevistar a testigos clave de aquella noche en París, incluyendo personal del hotel, personal de seguridad y miembros del propio equipo de investigación fotográfica. Reexaminaron el vehículo. Volvieron a analizar la toxicología, esta vez de forma totalmente independiente, utilizando patólogos forenses británicos que trabajaban con las muestras originales y los registros de laboratorio, en lugar de aceptar sin más las conclusiones francesas. Y examinaron las alegaciones específicas de conspiración una por una, metódicamente, tratando cada alegación como una cuestión independiente que requería su propia respuesta probatoria, en lugar de descartar toda la categoría de alegaciones como un bloque único sin un examen individual. Vale la pena explicar esta parte con claridad y detenimiento, porque es el aspecto que casi nadie describe con precisión al hablar de este caso. Una investigación policial no decide ni puede decidir si algo es teóricamente imposible. Lo que sí hace es preguntarse, para cada alegación específica, si las pruebas disponibles la respaldan. Los investigadores examinaron la alegación de que las muestras toxicológicas habían sido supuestamente intercambiadas o falsificadas en algún momento, y rastrearon de forma independiente la cadena de custodia de dichas muestras, desde su recolección hasta su análisis final. Examinaron la afirmación de que el Fiat Uno blanco, visto cerca de la entrada del túnel, supuestamente había sido conducido por alguien relacionado con un plan orquestado, y evaluaron con exactitud qué pruebas existían para respaldar esa conexión específica, en contraposición a lo que realmente permanecía sin resolver ni explicar. Examinaron las afirmaciones sobre los preparativos del funeral, sobre los procedimientos de embalsamamiento realizados al cuerpo de Diana y sobre la respuesta de seguridad esa misma noche, tratando cada una de ellas como una cuestión independiente, en lugar de integrarlas en una única narrativa sin examinar qué presuponía culpabilidad antes de verificar los hechos. Para cada acusación, la Operación Paget documentó por escrito las pruebas existentes sobre ese punto específico, lo que dichas pruebas demostraban y la conclusión que respaldaban, en lugar de la conclusión que alguna parte pretendía. El informe, publicado en diciembre de 2006, constaba de varios cientos de páginas y presentaba las acusaciones una por una, en lugar de como una narración continua. Por ello, su lectura resulta tan diferente a la forma en que suele resumirse en pocas frases en Internet. En cuanto a la cuestión toxicológica, los investigadores rastrearon la cadena de custodia de las muestras de sangre de Henri Paul, desde su toma hasta su análisis en el laboratorio. Cotejaron los resultados con los registros de otras instituciones francesas y no encontraron pruebas de sustitución ni falsificación en ningún punto de la cadena, refutando directamente la afirmación de que las muestras utilizadas para determinar su nivel de intoxicación no eran realmente suyas.
En cuanto a los vehículos que los perseguían, los investigadores examinaron la identidad y los movimientos de los fotógrafos que habían seguido el coche desde el hotel, así como la cuestión aún sin resolver del Fiat Uno blanco. Si bien ni la investigación francesa ni la posterior británica lograron establecer de forma concluyente la identidad exacta del conductor de dicho vehículo, Paget informó no haber encontrado pruebas que lo vincularan con ninguna operación planificada, sino simplemente con su presencia sin relación alguna en una concurrida calle de París aquella noche. Respecto a la afirmación difundida durante años de que Diana supuestamente estaba embarazada en el momento de su muerte, los investigadores revisaron las pruebas médicas disponibles y no encontraron nada que la respaldara. En cuanto a las alegaciones relativas al funeral, el proceso de embalsamamiento y las decisiones tomadas en torno al cuerpo de Diana en los días inmediatamente posteriores al accidente, los investigadores examinaron en detalle el historial médico y los procedimientos y concluyeron que las acciones llevadas a cabo se ajustaban a la práctica habitual y no constituían un intento deliberado de ocultar pruebas. Su conclusión, considerando todas las alegaciones examinadas, fue que no existían pruebas que respaldaran una conspiración para cometer asesinato. Se determinó que las muertes fueron consecuencia del propio accidente, lo cual concuerda con las conclusiones francesas previas sobre la velocidad y el estado físico del conductor. Estas conclusiones se vieron reforzadas por una segunda investigación, totalmente independiente, de 3 años de duración, llevada a cabo por la policía de un país completamente distinto, con laboratorios forenses e investigadores diferentes que partieron desde cero, llegando a la misma conclusión central que la investigación francesa original. Stevens hizo públicas las conclusiones tras su publicación. Respondió directamente a las preguntas de los periodistas sobre el informe, y este se puso a disposición del público para que cualquier persona interesada pudiera comprobar de forma independiente su razonamiento y no solo su conclusión principal. Un informe de un comisario de policía, por muy rigurosa que sea su metodología, no es el final del proceso según la ley británica. Y este es un punto estructural que merece la pena comprender en lugar de pasarlo por alto. Una investigación policial, independientemente del rango del oficial que la dirija, sigue siendo, en esencia, un proceso ejecutivo. La lleva a cabo el Estado elabora el informe y sus conclusiones, por muy bien fundamentadas que estén, no se someten a un interrogatorio como en los procedimientos judiciales formales. En Gran Bretaña, cuando alguien fallece en circunstancias como estas, especialmente una figura pública cuya muerte ha generado años de controversia pública, existe un mecanismo legal adicional exigido por ley, totalmente independiente de la policía y que, por su propia naturaleza, es más público que cualquier informe policial. Se denomina investigación judicial y, a diferencia de la Operación Paget, sus conclusiones no las alcanzan investigadores profesionales que trabajan a puerta cerrada, sino un jurado de ciudadanos comunes que escuchan todas las pruebas directamente, en persona. La investigación judicial sobre las muertes de Diana y Dodi Fayed se inició oficialmente en octubre de 2007 en los Tribunales Reales de Justicia de Londres, uno de los edificios judiciales más importantes del país, ante el juez Scott Baker, quien actuaba como forense. Una investigación judicial no es un juicio penal, y conviene aclarar esta distinción. No determina la culpabilidad ni puede condenar a nadie. Lo que determina específicamente es cómo, cuándo y por qué medios falleció una persona, y lo hace íntegramente en audiencia pública, con testigos que prestan declaración bajo juramento y son sometidos a interrogatorio por los abogados de las distintas partes interesadas. Esta investigación en particular se prolongó durante casi 6 meses y contó con la presencia de aproximadamente 250 testigos, lo que la convierte, sin duda, en una de las investigaciones judiciales más largas y con mayores recursos de toda la historia jurídica británica.
Fundamentalmente, y este es el punto clave para comprender lo sucedido, esta investigación judicial fue el foro donde las alegaciones de Mohamed Al-Fayed se presentaron formalmente y se sometieron a examen directo, no resumidas de segunda mano en un informe policial, sino analizadas en directo ante un jurado. La persona que formuló las alegaciones pudo testificar personalmente y ser interrogada al respecto, y el jurado pudo escuchar íntegramente todo el interrogatorio, sin la interferencia de ningún periodista, editor o intermediario. Al-Fayed testificó durante varios días y fue interrogado exhaustivamente sobre los hechos específicos de cada una de sus alegaciones, una, por los abogados que representaban a las demás partes interesadas. Se presentaron detalladamente las pruebas médicas que abarcaban la causa precisa de la muerte de cada una de las 3 personas fallecidas esa noche. También se presentaron nuevamente los análisis toxicológicos, evaluados de forma independiente por peritos que pudieron ser interrogados, y de hecho lo fueron, directamente tanto por el forense como por los abogados de las distintas partes presentes. Se examinó minuciosamente el dispositivo de seguridad que rodeó a la pareja aquella noche, incluyendo las decisiones específicas tomadas en el Ritz en las horas previas a la partida y quién las tomó. Durante el proceso se leyó correspondencia entre Diana y miembros de la familia real, material que, según se informó, nunca se había hecho público, junto con el testimonio de miembros del antiguo personal de Diana y de personas que habían hablado con ella personalmente en las semanas previas a su muerte. Expertos en reconstrucción forense testificaron sobre la velocidad y la trayectoria del vehículo a través del túnel, utilizando datos recuperados de los restos del accidente y de la información sobre la ubicación de los testigos a lo largo de la ruta aquella noche. Investigadores franceses que habían trabajado en la investigación original de 1997 a 1999 fueron llamados a declarar en este proceso británico posterior, lo que permitió que sus conclusiones originales fueran revisadas años después por abogados británicos que no habían participado en el proceso francés original y que, por lo tanto, tenían todo el incentivo profesional para investigar cualquier posible deficiencia. Los miembros del personal que habían estado de servicio en el Ritz esa noche en concreto describieron con detalle las horas previas a la salida, incluidas las decisiones tomadas sobre las medidas de seguridad y sobre quién conduciría finalmente. En ningún ni kei en engum. El momento de esta investigación se llevó a cabo a puerta cerrada, en secreto o lejos de la vista pública. Periodistas llenaron la sala del tribunal a diario durante 6 meses consecutivos. Las transcripciones se hicieron públicas a medida que avanzaba el proceso, en tiempo real, y no se publicaron posteriormente en forma de resumen editado. Se trata de uno de los procesos judiciales con mayor cobertura mediática del país durante todo ese año, precisamente porque todos los implicados comprendían perfectamente lo que se estaba investigando, y porque el forense había ordenado específicamente que las acusaciones de homicidio ilegítimo por conspiración se presentaran al jurado como una posibilidad real y viable para que la valoraran según las pruebas, en lugar de ser descartadas o ignoradas de antemano por el propio tribunal. El jurado recibió instrucciones formales sobre todo el abanico de veredictos legalmente disponibles según la ley inglesa, desde muerte accidental hasta homicidio ilegítimo, y tuvo total libertad para llegar a su propia conclusión basándose en todo lo que había escuchado personalmente durante 6 meses, en lugar de ser influenciado hacia un resultado predeterminado por el forense o por cualquier otra persona presente en la sala. El 7 de abril de 2008, tras 6 meses de testimonios de aproximadamente 250 testigos, el jurado emitió su veredicto: homicidio culposo debido a la conducción gravemente negligente de Henry Paul y de los vehículos que lo seguían esa noche. El jurado también identificó factores específicos que contribuyeron a dicho veredicto.
incluyendo el hecho de que los ocupantes del automóvil no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, así como la velocidad y la forma de conducción de los vehículos que lo seguían. Este veredicto merece ser analizado detenidamente en lugar de ser desestimado precipitadamente, porque tiene una dimensión muy particular. Es mucho más que una simple conclusión de accidente, y mucho menos de lo que pretendían los teóricos de la conspiración que argumentaban ante el tribunal. El homicidio culposo es en sí mismo un delito grave según la legislación inglesa. Formalmente, el veredicto establece que la negligencia, específicamente la del conductor, contribuyó directamente a las muertes resultantes, y se sitúa muy por encima de una simple conclusión de accidente fortuito en la escala de conclusiones legalmente disponibles para un jurado forense. Sencillamente no es el veredicto al que llega un jurado cuando cree sinceramente que un accidente no fue más que mala suerte inevitable e injustificada, pero tampoco es, inequívocamente, una conclusión de homicidio. El jurado escuchó las alegaciones de conspiración directamente de la persona que las formuló. Las sometió a interrogatorio durante 6 meses y llegó a un veredicto que señalaba la conducción negligente como la causa, en lugar de un acto premeditado. Esta distinción es de suma importancia porque significa que el veredicto no se alcanzó por desconocimiento de las teorías, ni precipitadamente, ni sin haber tenido en cuenta la versión más contundente de las alegaciones. Se alcanzó tras escucharlas íntegramente, someterlas a interrogatorio y sopesarlas frente a todo lo demás presentado durante 6 meses de testimonios de aproximadamente 250 testigos. Según la legislación inglesa, el jurado forense dispone de un abanico limitado de veredictos, que van desde muerte accidental o accidente, pasando por veredictos narrativos que describen las circunstancias sin atribuir una única causa, hasta homicidio culposo, que exige que el jurado esté convencido, conforme al estándar legal pertinente, de que la negligencia o un acto ilícito contribuyeron a la muerte. Llegar al homicidio culposo por negligencia grave no es una mera formalidad. Requiere que el jurado concluya que la conducción estuvo tan por debajo de lo razonable que se convirtió en un delito en esencia, aun cuando no quedara ningún acusado vivo, puesto que Henry Paul había fallecido en el mismo accidente. 12 ciudadanos, no un comisario de policía ni un juez, llegaron a esa conclusión tras escuchar directamente todas las versiones de cada alegación, sin filtrarlas a través de un resumen redactado por otra persona, y tras haberles presentado explícitamente la teoría de la conspiración como una opción que tenían derecho a elegir si las pruebas la respaldaban. ¿Por qué entonces sobrevivieron las teorías a un veredicto así? Es una pregunta válida y merece una respuesta honesta en lugar de una evasiva. La muerte de Diana fue repentina, violenta y casi imposible de asimilar para muchos como un simple accidente, porque había ocupado un lugar tan importante en la vida pública durante 16 años, desde su compromiso con el príncipe Carlos en 1981, pasando por un divorcio que se desarrolló públicamente, hasta un período posterior en el que parecía estar redefiniendo lo que significaba ser miembro de esa familia. Una mujer que había pasado su vida adulta en el centro absoluto de la atención pública murió en cuestión de segundos, en una ciudad extranjera, a los 36 años. La magnitud de la pérdida y la pequeñez del mecanismo que la causó un conductor que iba demasiado rápido simplemente no parecen proporcionales para muchos, y esa desproporción crea espacio para explicaciones que se ajustan mejor a la magnitud de lo sucedido. La Casa Real como institución tiene un historial documentado de proteger la información con celo, controlando qué información llega al público y cuándo. Y ese historial es real. No es una invención de teóricos de la conspiración. Las decisiones sobre las comunicaciones de la realeza se han tomado a puerta cerrada durante generaciones, y ese patrón facilita que la gente suponga que se aplicó la misma opacidad en este caso,
A pesar de que este caso en particular se investigó mediante dos de los mecanismos legales más transparentes disponibles en Gran Bretaña y Francia: una investigación judicial y una investigación pública con interrogatorio en audiencia pública. La noche en sí fue realmente caótica, y ese caos dejó lagunas que nunca se resolvieron del todo, siendo la identidad del Fiat Uno blanco el ejemplo más claro. Los primeros informes de los días inmediatamente posteriores al accidente fueron contradictorios en algunos puntos, como suele ocurrir con cualquier suceso repentino y de gran repercusión, con versiones iniciales sobre la velocidad, las causas del accidente e incluso quiénes iban exactamente en el coche que cambiaron durante las primeras 48 horas. Algunas de esas primeras contradicciones nunca se borraron del todo de la memoria colectiva, incluso después de que pruebas posteriores las aclararan, porque una corrección rara vez llega tan lejos como la afirmación original. Además, existe un patrón más amplio y profundamente humano en juego, que se manifiesta en torno a las muertes repentinas de figuras públicas importantes en distintos países y épocas, y que no es exclusivo de este caso. Cuando ocurre algo trascendental, una muerte que termina por transformar la percepción que todo un país tiene de su monarquía y de la prensa que la cubre, a muchas personas les resulta psicológicamente difícil aceptar que la causa pueda ser tan común como un conductor que iba a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol, perseguido por fotógrafos, en una carretera que conocía bien, en una ciudad donde había conducido durante años. Las causas pequeñas con consecuencias tan enormes resultan incómodas para la gente. Puede parecer casi una falta de respeto a la magnitud de la pérdida aceptar una explicación tan trivial, como si el mal juicio de un conductor en una noche concreta fuera algo demasiado insignificante como para haber acabado con una vida que importaba a tantas personas. Eso no convierte a quienes creen en estas teorías en ingenuos, ni en personas desinformadas por definición. Simplemente los hace humanos, reaccionando ante algo demasiado grande para ser proporcional a su causa declarada, buscando una explicación que esté a la altura de la pérdida, incluso cuando 3 procesos legales distintos en 2 países ya han examinado minuciosamente el caso y no han encontrado nada que la respalde. Hay algo más que conviene aclarar, porque en este mismo rincón de Internet se asocia constantemente un nombre a afirmaciones con las que no tienen nada que ver. Charles Spencer, hermano de Diana, pronunció un discurso fúnebre en su funeral en la Abadía de Westminster, el 6 de septiembre de 1997, que fue visto por una enorme audiencia televisiva mundial y sigue siendo uno de los discursos fúnebres más citados del siglo pasado. Fue una declaración directa y contundente sobre cómo la prensa trató a su hermana en vida. Ese discurso es de dominio público. Se puede ver, se puede leer. En ningún momento, ni en las décadas de entrevistas, escritos y apariciones en medios de comunicación que Spencer ha realizado desde entonces, afirma que su hermana fue asesinada. Ha escrito libros sobre la historia de su familia. Ha concedido entrevistas reflexionando sobre la vida de Diana y los años transcurridos desde su muerte. Ha hablado sobre el duelo, la prensa, su propia relación con su hermana durante su infancia, y cómo su muerte cambió el debate público sobre la intrusión de la prensa y la privacidad de las figuras públicas en general. Nada de esto constituye una acusación de asesinato, y conviene aclarar la diferencia entre duelo y acusación, ya que el contenido en este espacio suele confundir ambos conceptos para generar un drama que su historial público real no refleja. Esto va más allá de la simple precisión. Spencer es una persona viva que sigue activa en la vida pública, que sigue concediendo entrevistas y participando en eventos relacionados con la memoria de su hermana. Atribuirle una acusación de asesinato que nunca ha formulado no es un simple adorno para conseguir un vídeo más impactante. Es poner palabras en boca de alguien que puede ser identificado, que tiene familia y que ha dedicado casi 30 años a ser extremadamente cuidadoso y preciso sobre lo que afirma y lo que no afirma que le ocurrió a su hermana. Esa afirmación no aparece en ningún lugar donde haya dicho o escrito:
en ninguna entrevista, libro o programa de radio o televisión, a lo largo de casi 3 décadas de comentarios públicos sobre el tema. No le pertenece. Cualquier contenido que ponga esas palabras en su boca o que insinúe que ha hecho acusaciones que nunca ha hecho, inventa algo que nunca ha dicho y que, según todos los indicios disponibles de sus propias declaraciones públicas, no cree. Esta es la verdadera conclusión que cabe extraer de todo esto. La acusación no fue ignorada, no fue ocultada. Fue investigada con mayor profundidad que casi cualquier otra acusación en la historia británica moderna, primero por un juez de instrucción francés durante 18 meses, examinando el vehículo, la toxicología y la persecución. Luego por el comisionado de la Policía Metropolitana personalmente durante 3 años, revisando el expediente francés de forma independiente, volviendo a analizar las pruebas forenses y abordando cada acusación específica con su propia conclusión documentada. Finalmente, un jurado de 12 ciudadanos comunes en audiencia pública escuchó durante 6 meses los testimonios directos de la persona que los formuló, la interrogó y junto con otros 250 testigos llegó a un veredicto basado en negligencia, no en conspiración. 3 procesos distintos. 3 tradiciones jurídicas diferentes: la investigación judicial francesa, la investigación penal británica y la investigación judicial británica con jurado. Una conclusión común sobre los hechos centrales, a pesar de que los investigadores tenían todos los incentivos institucionales y profesionales para encontrar algo diferente si existía. La respuesta a una de las teorías conspirativas más persistentes de los últimos 50 años no está oculta en una bóveda ni censurada en algún cajón. Es un documento público de varios cientos de páginas, disponible en línea ahora mismo, que casi nadie de los que debaten sobre este tema ha abierto. Eso es lo extraño de esta historia. No se trata de lo que se encubrió. Es una historia sobre lo que se puso a prueba, a la vista de todos, mediante el tipo exacto de escrutinio que la gente dice querer cuando sospecha que una institución oculta algo. Primero una investigación judicial extranjera, luego una investigación personal de 3 años por parte de un comisario de policía, luego un juicio con jurado con interrogatorio que duró medio año, y aún así no fue suficiente para zanjar la discusión para todos. Piensen en lo que esto implica. 3 sistemas distintos en 2 países diferentes, con investigadores, laboratorios forenses, tradiciones legales y estándares de prueba diferentes, convergiendo todos en la misma versión esencial de lo sucedido aquella noche. Si hubiera habido una conspiración, si un miembro de la Casa Real hubiera orquestado realmente una muerte y ocultado las pruebas, estas habrían tenido que superar una investigación de 18 meses a cargo de un magistrado francés, una investigación de 3 años a cargo de un comisario de policía británico con acceso completo al expediente francés, y finalmente, un jurado de ciudadanos comunes que dedicó 6 meses a escuchar cada declaración bajo juramento. Se trata de un nivel extraordinario de escrutinio independiente para que cualquier conspiración se mantuviera intacta. Quizás algunas preguntas nunca se centraron realmente en las pruebas. Quizás algunas pérdidas son simplemente demasiado grandes, repentinas y públicas como para aceptar una causa menor y ordinaria, sin importar cuántas veces, cuántos países o cuántos jurados independientes la confirmen en audiencia pública. Los documentos existen, íntegros, para quien los desee. El veredicto es de dominio público, emitido por 12 ciudadanos comunes tras 6 meses de deliberación. El elogio fúnebre dice exactamente lo que dice y nada más. Lo que suceda después, si esto cambia algo para quienes aún estén convencidos de lo contrario, probablemente nunca se iba a decidir con un informe, un documental o un video más que lo explicara todo de nuevo, pero el registro en sí no cambia. Ahí está, cientos de páginas escritas por quienes tenían la tarea de averiguarlo, esperando a quien esté dispuesto a leerlo. Gracias por su atención.